Hoy le traigo un tema muy importante que yo he llamado, en cuanto a la fe, para crecer en la fe, para afianzar la fe, para que la fe produzca los milagros, le he llamado insistencia extrema. O sea, la insistencia, vamos a ver, da como fruto la fe que se agiganta y el milagro que acontece. Eso lo hemos visto en los evangelios, en muchos párrafos, en muchas historias, ¿no?, que nos cuenta el Señor. Pero hoy vamos a ver en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Vamos a ver esta palabra de una historia de una mujer. Muy llamativamente, Jesús sale de Israel, sale de los contornos, de la frontera de Israel. Muy interesante verlo a Jesús en una ciudad que no era israelita, que no era del territorio al cual había venido. ¿Qué hacía ahí el Señor? No sabemos, ¿no? Pero dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba a Jesús, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué le pasaba a la hija de esta señora? Estaba atormentada por un demonio, ¿no? ¿Cuánta gente está atormentada por demonios, ¿no?, por espíritus del mal? Usted sabe que hay mucha gente que quiere, digamos, ignorar esto, ¿no? Dice: yo no creo. Bueno, no importa que no crea. Es mejor para los demonios que usted no crea, porque van a pasar más desapercibidos, pero que le van a afligir, le van a afligir. Que le van a atormentar, le van a atormentar. Que van a querer destruir su vida, van a querer destruir su vida, porque esa es la obra diabólica, que son espíritus invisibles del mal, dice la palabra. Y esta chiquita, evidentemente, la hija de esta mujer extranjera, era gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús dice que no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron a Jesús y le dijeron: despídela, porque da voces, o sea, grita tras nosotros. La mujer evidentemente tenía una práctica que deberíamos nosotros imitar, que es la insistencia extrema. Yo le quiero llamar en esta tarde, insistencia extrema delante del Señor. Bueno, evidentemente, como escuchamos ahí, yo no escuchaba bien. Yo siempre quiero escuchar los testimonios, por ahí no escucho bien, pero me pareció que era una hermana que daba testimonio, ¿no es cierto? Una mujer daba testimonio. ¿Puede ser? ¿Vieron? ¿Sí? ¿Era una mujer? Alguien que me diga sí. ¿Sí? ¿Era una mujer? Bueno, porque yo no puedo ver. Entonces yo digo: ¡qué bárbaro! ¿Dónde están los hombres? Porque esta es una mujer también. ¡Qué interesante! Por eso, por algo el Señor nos dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Pues es que necesitamos de esa tremenda humildad, de insistir delante de Dios, de buscar la solución para su hija. ¿Y sabe qué? Yo me pregunto dónde estaba el padre. ¿Está bien? Pero no importa, vamos a dejar ahí. Vamos a centrarnos en la fe de esta mujer, en la fe que puede ser de tantos miles de mujeres que pelean por sus hijos, que claman a Dios por sus hijos, y que muchas veces, hermano, pareciera que se les cerraran los cielos, pero la mujer insiste en forma extrema. Y no importa lo que digan los demás. Dice: despídela, el Señor está gritando detrás nuestro. Y respondiendo, le dijo Jesús a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no es para vos, es para Israel. Entonces ella vino, se postró delante de Jesús y diciendo así: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea,
Qué terrible. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y tu hija fue sanada en ese mismo instante. Fue liberada del demonio que la atormentaba. Hermanos, la insistencia en el mundo espiritual es crucial, es fundamental. Va a determinar lo que va a recibir del cielo, ya sea milagros, ya sea un don sobrenatural, ya sea lo que estás buscando delante de Dios. La insistencia es crucial y es bueno, es el asunto, es el problema de que porque muchas personas no reciben nada de la bendición de Dios, porque no perseveran. Jesús decía, algunos van a dar frutos con perseverancia, porque la perseverancia, la insistencia, pero no una insistencia cualquiera, no decir, bueno, yo pedí una vez, yo pedí 2 veces, una insistencia extrema, una insistencia que no se detiene, hermanos. Eso moviliza el cielo. Muchos somos nosotros resultados de la insistencia de algunas personas que no nos vieron ahí tirados espiritualmente y oprimidos por el diablo y nos dejaron tirados ahí para siempre, sino que tuvieron insistencia con nosotros predicándonos la palabra. Yo recuerdo cuando fui a la universidad, hermano, evidentemente vivía porque el aire era gratis, evidentemente hacía las cosas que hacían todos para no quedar mal con nadie, evidentemente no tenía ni principios espirituales, no conocía verdaderamente a Dios. Pero hubo un muchacho que vivía conmigo, que me insistía cada día, que me insistía con la palabra, que me leía. Y este muchacho me leyó tantas veces, me invitó tantas veces a la iglesia, hermano. Insistió tantas veces que le acompañara a la iglesia. Tanto hizo, pero tanto hizo, tanto insistió, que acá estoy. Dios me cambió, Dios me liberó. Dios me dio alegría para vivir, me dio paz, me dio fuerza interior, me dio una experiencia que yo no conocía, no comprendía. Cuando yo recibí verdaderamente a Jesús, que yo levanté la mano diciendo, sí, yo necesito a Jesús, había algo que se movía dentro de mi pecho, hermano, que nunca lo había experimentado. Era la presencia del Espíritu Santo viniendo sobre mi vida, sobre mi interior, sobre mi alma. No sé, había algo que Dios comenzó. Porque ¿sabe una cosa? Dios insiste con nosotros. Dios cuando tiene, hermano, a alguien en la mira, cuando Dios te tiene en la mira, va a insistir, aunque sea, hermano, hasta el momento último que expires, que dejes el último aliento, porque Dios sabe la problemática humana, sabe, hermano, las ataduras, las opresiones que siente un ser humano, sabe la obra terrible que ha hecho Satanás en la humanidad para atar la mente, el alma, el cuerpo, para destruir a lo que somos, la imagen y la semejanza del Señor, que es la humanidad misma, ¿no es cierto? Por eso Dios también insiste. Pero se sepa una cosa, Satanás también sabe el valor de la insistencia. Por eso muchos creyentes, lamentablemente, han caído porque Satanás los perseguía también, los tentaba cada rato, los visitaba todas las noches. Está bien, insistía y finalmente esa persona cayó. Así hizo Dalila con Sansón. Dalila fue una mujer insistente, increíblemente, con tanta insistencia, que un hombre elegido por Dios para pelear las grandes batallas y que tuviera victoria, un hombre que había sido elegido por Dios para llevar al pueblo de Israel a la victoria, fue derrotado, humillado, neutralizado y para colmo murió muy joven, antes de tiempo. No era la voluntad de Dios que muriera en ese momento. Pero ¿saben una cosa? Fue la insistencia de una
pagana, de una filistea, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, del pueblo filisteo, que verdaderamente, hermano, tuvo victoria Satanás a través de ella. Entonces, es muy importante que comprendas que el tema de insistencia en la perseverancia, la continuidad en el mundo espiritual es fundamental para que veas la mano de Dios. Muchas veces la persona, por orgullo, por vanidad, por creerse demasiado importante, ¿no es cierto?, por ahí no se da cuenta que hay cuestiones espirituales que se mueven para que vos no recibas absolutamente nada de Dios. Pero esta mujer bendita, que amaba a su hija, que no podía verla de esa manera, hermano, nos deja una lección extraordinaria, extraordinaria. Por eso, la primera lección que podemos tomar de ella es que verdaderamente tenemos que insistir cuando parece que no estamos en los planes de Dios. Porque muchas veces nos da la sensación, ¿no es cierto?, que Dios verdaderamente tiene otros planes con otras personas y con nosotros no. Así fue con ella. ¿Por qué? Y porque el Señor le dijo, no soy enviado a los extranjeros, 15:24 de Mateo, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino de Israel, porque de Israel salía la salvación al mundo. ¿Está bien? Después, nosotros los que no somos judíos, íbamos a conocer a Cristo y toda la humanidad iba a ser, digamos, llamada por lo menos a la salvación. Pero en aquella época Jesús se refería exactamente allí, a los judíos, a los israelitas. Entonces es muy importante de entender, hermano, no era para ella, no estaba en los planes de Dios. Pero hermano, la insistencia va a hacer que Dios te ponga en sus planes. Eso es lo más sorprendente. Eso es lo más sorprendente, amado. Porque Dios se mueve por misericordia. Dios se mueve cuando ve fe en una persona. Dios se mueve cuando la persona clama, cuando una persona se acuerda de la promesa del Señor, que dice, clama al Señor y Él te responderá. Y todo el que clamare al Señor, el que invoca al Señor, será salvo. Esa frase, el que invoca al Señor será salvo, está 3 veces en la Biblia. Está bien, como para que nos grabemos firmemente. ¿Está bien? Es como que Dios quiere decir, bueno, pero invoquen al Señor, serán salvos, serán libres, serán sanados, serán bendecidos, serán liberados. El problema es que mucha gente lo ve a Dios, hermano, como un kiosco que va, compra lo que se le antoja y se acabó y consigue lo que se le viene en gana. Y no es así, amado. Hay cuestiones espirituales que debemos entender, que son invisibles, pero fundamentalmente entienda algo. Hay no una batalla, una guerra hay. Hay una guerra terrible en términos espirituales. Que hay muchas batallas en la guerra, por supuesto que la hay. Pero verdaderamente es una guerra, hermano, que está desatada en términos espirituales y que nosotros la vamos a ganar con Cristo Jesús. Y solamente con Cristo Jesús se puede ganar, ¿no es cierto? Bueno, usted sabe que esta mujer, mire, en el Evangelio según San Marcos también, otro evangelio, ¿no? Porque nosotros leímos el Evangelio según San Mateo, ¿no es cierto? El Evangelio según San Marcos cuenta exactamente el mismo episodio, un poquito distinto con algunos detalles. Fíjese lo que dice versículo 24 del capítulo 7, Marcos 7, 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, o sea, fuera de Israel, al norte, una región marítima, ¿no? Contra el mar Mediterráneo. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque verdaderamente la gente conocía que era realmente el Salvador, que hacía milagros y liberaciones. No pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, cuando oyó que estaba Jesús, vino y se postró a sus pies, dice.
Marcos acá, ¿no? Y la mujer era griega, fíjese el detalle, era absolutamente extranjera. No era la candidata a recibir el milagro. No debería ser atendida por Jesús. O sea, en realidad los planes para toda la humanidad estaban, pero no todavía. Pero la gran misericordia de Dios dice que esta mujer griega, que evidentemente también era sirofenicia, que vivía por ahí, ¿no es cierto?, realmente consiguió lo que pedía, lo que suplicaba delante de Dios. ¿Sabe por qué? Una insistencia extrema. Tomó su corazón y no había manera de decirle que no. No había manera. Ella no se iba a conformar con el no. No iba a descansar hasta que Jesús la liberara. Entonces es muy interesante. Sirio Fenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio que tenía, ¿no? En esa época, obviamente en esta época, el tema demonios, veo como que no suena, ¿no? En los ámbitos seculares, podemos decir así, ¿no? Pero lamentablemente ya le digo, o sea, el demonio mejor que no crean en él, que estén bien distraídos, porque así puede destruir a las personas, destruir las mentes, las almas y aún los cuerpos, destruir las familias, destruir los matrimonios, destruir los sueños, los mejores sueños de la vida. Porque el Señor nos creó, hermano, con propósito. Y el Señor nos creó con capacidades extraordinarias. El Señor nos creó con inteligencia, con dones y virtudes maravillosas. Bueno, de eso se encarga Satanás, hermano, porque odia a la humanidad. Odia a la humanidad. Y más se va a oponer cuando vos querés conocer mejor al Señor. Cuando vos te has propuesto crecer en la fe. Atención con esto, porque es una guerra espiritual y tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Mucha gente en verdad no se da cuenta. Y bueno, la mujer dijo, o es Jesús que me soluciona el problema o no es nadie. Porque en aquella época no había tanta tecnología, ¿vio? No había tanta ciencia. No había tantos premios Nobel que ahora tenemos premios Nobel para, como dicen acá en Misiones, para ser dulce, ¿no es cierto? Pero bueno, evidentemente, hermano, parece que más conocemos, más descubrimos, más tecnología, hermano, el mundo espiritual es más ignorado, Pero muchas veces los pueblos más sencillos en cuanto a su cultura y educación tienen más conciencia del mundo espiritual que les rodea, del mundo invisible, de los demonios. Y así tienen más victoria. Esta mujer tenía la plena conciencia de que si no era Jesús que le liberaba a la hija de ese demonio que la atormentaba, no había solución. Y no había solución. Y no la hay. Y ese es el tema. No la hay. Por eso, verdaderamente, usted puede ir a los terapeutas, a los grandes estudiosos, que no está mal, ¿no? Que estudien, las personas que estudien el comportamiento humano, la problemática humana. Pero ¿sabe una cosa? Va a obtener un paliativo, lo mejor. Alguna pastilla que le ayude en algún sentido. Pero qué bueno que es depender de Dios. Qué bueno que es depender de la ayuda del Espíritu Santísimo de Dios. Y no tener que vivir dependiendo de estimulantes, o si no, de relajantes, ¿no? Y si no, de que te puedan hacer dormir. Y si no, que te pueden hacer descansar. O si no, que te desconecten del mundo. O si no, que te vayas de la realidad a través de los psicofármacos, hermano. Eso no es la voluntad perfecta de Dios. Si lo tiene que tomar, tómelo. La Biblia no dice que es pecado. En aquella época tampoco existía, ¿no es cierto? Pero verdaderamente yo le voy a decir algo. Hay una solución mejor.
Hay una salida mejor. La mejor salida es ser liberado por Jesucristo de Nazaret. Que Jesús rompa nuestra cadena, que rompa toda autoridad diabólica en nuestra mente. Ahí está la victoria. A eso vino Cristo, hermano, a dar liberación y a deshacer la sobra de las tinieblas, dice la Biblia. Jesucristo vino a eso. Vino a deshacer la sobra de las tinieblas que tenía cautiva a la humanidad. Entonces es muy importante que el creyente tome la palabra de Dios en serio, y cuando la Biblia habla de demonios, no es un cuento, no es un mito, es una realidad que la vivimos hoy. La vivimos hoy en la mente. Hermano, cuánta gente atormentada y oprimida hay. Y no puede ser. Tiene que ser libre, porque Cristo todavía está liberando. Y dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la mujer cananea lo sabía. Si no era Jesús, nadie podía liberar a su hija. Porque como buena madre y como tanta gente habrá buscado, habrá indagado, habrá ido a todos lo que le decía, mira, anda a tal persona, mira, anda a buscar solución allá, acá, a tal médico, tal curandero, tal brujo, a tal hechicero. Y evidentemente, hermano, al demonio no lo va a echar fuera el demonio lo va a echar fuera Jesucristo de Nazaret. Amén. Damos un aplauso a Jesucristo entonces. Aleluya. Gloria a Dios. Insistí como, hermano, aunque pareciera que no es para vos, aunque te pareciera, pensaras que verdaderamente no estás incluido en el plan de Dios. Mira, acordate de una historia. Rahab, la prostituta de Jericó, ella clamó por su vida, creyó en Dios y fue salva, fue liberada juntamente con su familia. No era el proyecto de Dios salvarle, pero por la fe de esta prostituta, una mujer verdaderamente que creía en Dios, se entregó totalmente a Dios y forma parte de la genealogía del Señor Jesucristo, hermano. Entonces, la que no era candidata, por su fe, por su súplica, por su insistencia, por creer en Dios, porque al que cree todo le es posible. Amén. Entonces, acordate de Ruth, la moabita, que era también extranjera, una persona que no era de Israel. Su suegra, sí, Noemí era suegra. Ella queda viuda, el hijo de Noemí muere. La mujer moabita, extranjera, creyó en Dios y también forma parte de la genealogía de Jesucristo, hermano. Porque Dios no hace diferencia de personas. Amén. Y no hace diferencia de personas. Por eso lo único que pide al hombre y a la mujer, que crea en Él, que crea de verdad, no que crea de mentira, que crea de verdad, que se entregue de verdad, que actúe como creyente, que piense como creyente, que tenga la fe verdadera, que realmente se juegue por Dios, porque eso es creer de verdad. Amén. No que le importa nada, no le importa, tienen los mismos principios diabólicos que tienen los que no creen en Dios. O sea, ¿qué diferencia hay entre un creyente y no creyente entonces? Tiene que verdaderamente, hermano, entregarse de corazón al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo te quiere incluir en sus planes. Amén. Pero yo te digo, es interesante, amado, que Dios en su misericordia se acordó de los extranjeros. Jesús pone como ejemplo el buen samaritano, que no era judío, pero tenía principios espirituales, tenía misericordia por su prójimo, el buen samaritano, y a pesar de que no era del pueblo de Israel.
Jesús vio en algunos extranjeros mayor fe que en Israel, hermano. Y dice la Biblia en Apocalipsis que de toda lengua, pueblo y nación vendremos a adorar a Jesús un día. Y un día nos uniremos delante de su presencia, hermano. De todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones vendremos a adorar al Cordero de Dios, que derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Entonces realmente Dios te quiere incluir. Sí, bueno, búscalo, insistile, no te desanimes, aunque hayas pensado que a lo mejor no era para vos. Hermano, es para toda la humanidad. Sin el Creador no podemos. Convencete de eso. Sin el Creador no podemos. La persona se va a golpear 1000 y 1.000.000 de veces. Y va a tener que concluir que sin el Creador no podemos. Amén. Y para eso vino Cristo, hermano. Segundo, no dejar de insistir aunque Dios guarde silencio. Porque Jesús dice que guardó silencio. La mujer clamó, clamó, clamó y Jesús no decía nada. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces Dios guarda silencio? Muchas veces. Se lo ve en la Biblia. La mujer probó el silencio de Dios. Porque en verdad cuando Dios guarda silencio ante el clamor insistente y diríamos extremo de esta mujer, el Señor evidentemente algo estaba pensando, algo estaba tramando, algo estaba esperando. ¿Será que lo quiere de verdad al milagro? ¿Será que quiere que Dios se manifieste en su vida? ¿Será que su fe realmente es profunda como para cambiar toda su existencia, para entregarse totalmente a Dios y creer para siempre en el Señor, ¿no es cierto? Porque la obra de Dios no quiere ser un momento de, no sé, de problemática, de conflicto o no sé, un trauma que tengamos en la vida. No, Dios quiere toda nuestra vida, que podamos entregarnos para siempre en sus manos. Y él, hermano, guardó silencio, dice la palabra de Dios. No le respondió palabra, dice el versículo 23. Pero qué bueno es saber, qué bueno es saber eso. Que el que va al Señor Jesucristo nunca será echado fuera. Lo dice San Juan capítulo 6, versículo 37, hermano. Todo el que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, qué bueno que podamos confiar en eso. Por más que muchas veces, hermano, parece que Dios está mudo. Parece que no nos va a contestar. ¿A cuánto le han pasado eso, no es cierto? ¿A cuánta gente le ha pasado eso? Pareciera que la cosa no fluye, no sale, no responde, no se manifiesta Dios en su vida. Así le pasaba al pastor de la iglesia más grande del mundo, que ya está en la presencia del Señor. Él quería recibir el don de lengua y nunca lo recibía. Porque evidentemente Dios quería hacer crecer su fe. Y todos los compañeros del seminario donde él estudiaba habían recibido el don de hablar en nuevas lenguas por medio del Espíritu Santo. Menos él. Porque Dios tenía un plan, hermano, que este hombre no entendía. Estaba desesperado, defraudado, frustrado. Estaba triste, verdaderamente triste, porque parece que Dios no le escuchaba. Dios guardaba silencio. Cuando Dios guarda silencio ante tu clamor, espera grandes cosas. Espera grandes cosas, porque Dios quiere hacer crecer tu fe. Amén. Dios quiere hacer crecer tu fe. ¿Vas a perseverar? ¿Vas a romper ataduras, maldiciones generacionales? Porque la insistencia rompe ataduras personales, hermano.
No es lo mismo orar 5 minutos que estar 1 hora en la presencia del Señor orando y clamando. No es lo mismo, hermano, orar algún tiempo cuando me queda bien que buscar, clamar e insistir en forma extrema por un prolongado tiempo, hermano. No hay atadura, no hay maldición que resista. Dios va a actuar. Dios nos va a poner arriba y no debajo. Amén. Aunque parecía que Dios guardara silencio, hermano. Dice que el último profeta del antiguo pacto fue Malaquías, ¿no? Y pasaron 400 años hasta que Dios habló nuevamente. 400 años. Son muchos años para nosotros, ¿no? Para nuestra visión del tiempo, son muchos años. Pero debieron pasar 400 años hasta que Juan el Bautista trajera de parte de Dios un mensaje a Israel de nuevo. Son los misterios que nosotros no entendemos. Nosotros queremos que todo sea lógico, que todo sea así, instantáneo, ¿no es cierto? Como nosotros lo pensamos, lo calculamos, y no es así. En las cosas espirituales, hermano, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Dios habita la eternidad. Cuando Jesús era de 12 años, Él se perdió entre la multitud de Jerusalén. Cuando subieron a la fiesta, su padre y su madre le buscaron por 3 días, dice la palabra del Señor. Y no le encontraron, hasta que al final sí, estaba en el templo, hablando, preguntando, dialogando, dejando sorprendido a los sabios de aquella época. Y cuando los padres le encuentran a Jesús, que tenía 12 años, le dijeron, pero ¿por qué nos ha hecho esto? Hace 3 días que te estamos buscando. En los negocios de mi Padre es necesario estar. Muchas veces se nos pierde el Señor, ¿no es cierto? Pero no se aflija. Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control. Amén. Verdaderamente es así. Hubo un momento también, en un episodio, una historia, le trae una mujer que había sido atrapada justamente en el momento del pecado. Y entonces le traen a Jesús para probarlo a él, a ver qué decía. Porque la ley de Moisés le mandaba apedrear a ese tipo de mujeres, porque la habían agarrado en el acto mismo, que estaba engañando a su esposo. Y verdaderamente dice que Jesús se inclinó a tierra y guardaba silencio y escribía en tierra. Vaya a saber qué mensaje, qué es lo que estaba escribiendo en tierra. Y no le contestaba nada. Guardaba silencio. Y los hombres impacientes le dijeron, no responde nada. Y Jesús ahí sí respondió. Y dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Los hombres fueron confrontados. Habrá pasado una película en su mente de todas las cosas aberrantes que habían hecho en su vida. Desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron saliendo. Los que primero salieron fueron los más viejos, porque reconocían que eran pecadores exactamente como la mujer, a la cual querían apedrear. Y Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y saben una cosa, porque Jesús no venía a condenar al mundo. Jesús venía a salvar al mundo, a perdonarlo y a mostrarnos que hay una vida mejor,
que hay una vida mejor que trae la bendición de Dios sobre mi corazón, sobre mi mente, sobre mi alma, sobre mi familia. Hay una vida mejor y esa vida es vivida con Cristo Jesús diariamente en el corazón, en la vida, en oración, en clamor, en adoración permanente a Dios. La presencia del Señor te quiere cambiar para siempre. Entrega tu vida al Señor Jesucristo y todo va a cambiar, pero va a cambiar para bien. Vas a ser una persona feliz de verdad, feliz de verdad. Vino a hacernos, dice, aquellas personas que tenemos vida, pero vida en abundancia, dice el Señor. Eso es lo que vino a traer a la humanidad. Amén. Y bueno, pero verdaderamente hay que creerlo, hay que aceptarlo y hay que recibirlo al Señor Jesucristo. Entonces es muy importante. Mire, también el pasaje de Daniel, capítulo 10, versículo 12, porque dice que Daniel por 21 días oraba, clamaba, ayunaba, suplicaba y no pasaba nada. Y clamaba y ayunaba una semana, 2 semanas, 3 semanas, el profeta Daniel buscaba una respuesta de parte de Dios. A los 21 días se le aparece el ángel y le dice, del primer día, o sea, hace 21 días que te escuchamos, tus palabras se escuchan en el cielo, pero dice, se me opuso un demonio. Se me opuso el príncipe de Persia, que ahora es Irán. O sea, casualidad. Pero verdaderamente se le opuso ese demonio que estaba asignado a Persia o Irán. Y dice que realmente por eso habían tardado en venir a responderle. No es que no escuchara. No es que no escuchara el clamor insistente. Pero ¿sabe una cosa? Tiene que entender los procesos espirituales. Tiene que comprender que hay muchas cosas ocultas que nosotros no podemos ver. En el mundo espiritual hay una batalla. Hay una batalla por tu alma, por tu vida, por tu eternidad, por tu destino, por tu casa, por tu familia, por tu descendencia. Hay una batalla espiritual. Por eso es tan importante, mis amados, que entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre, de verdad y en forma insistente, que le sigamos buscando, que le sigamos, hermano, adorando, que le sigamos teniendo, ¿no es cierto?, adoración y reverencia, y que dependamos absolutamente de Dios, porque el ser humano no quiere depender de Dios. El ser humano tiene verdaderamente una rebeldía interior, hermano, que le impide estar en la presencia del Señor. Por eso hay muchos que no insisten, se desaniman fácilmente, Pero el demonio sí que es insistidor. Hay un dicho en Córdoba que dice, más insistidor que mosca de verano. Y es así, ¿no es cierto? Te le espanta y vuelve, espanta. Y dice, ¿será posible? Yo me compré una paleta electrónica, hermano, ¡pum! Le ando cocinando a las moscas. No hay manera, porque son insistidoras. Entonces, verdaderamente así son los demonios, hermano. Como los vendedores de Ciudad del Este, ¿no es cierto? Que te persiguen, que te persiguen, que te persiguen. Y saben que tienen éxito. Yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto, Personas que no querían comprar. Le persiguieron cuadra y al final le compró. Aunque sea para sacárselo de encima. Así hace el demonio. Así hace Satanás, hermano. No vamos a insistir nosotros delante de la presencia de Dios. No vamos a insistir nosotros entonces sabiendo que hay una batalla tremenda. Pero mire, usted no es el único. Mire, Salmista 13, Salmo 13, versículo 1. Preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Le pregunta a Dios. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Está bien? Pero qué bueno saber que Dios se escuche. Qué bueno saber que el que invoca al Señor Jesucristo, hermano, será salvo.
será libre. Se le concederá el milagro. Y yo lo creo, porque muchas veces lo hemos vivido. Y muchas veces hemos tenido que clamar, hermano, y pareciera que los cielos se cerraron, los cielos se hicieron de bronce, como dice la Biblia también. Pero ¿sabe una cosa? Dios no falló. Dios respondió. Y Dios no te fallará a vos si tenés esa actitud de la insistencia extrema. Dios quiere sacar grandes siervos y siervas de este lugar. Dios quiere pulir tu fe. Que tengas una fe real, consagración absoluta, una creencia de verdad, que te abraces a Jesús como esa mujer que dijo, si mi hija no la libera Jesús, no la libera nadie. Y tenía razón, no había manera. Pero ¿dónde nos damos cuenta que el cristianismo verdadero es mucho más que una religión? Cuando decimos, demonio, en el nombre de Jesús, te vas. Fuera. Ahí no se da cuenta las personas en todo el mundo, esta experiencia es la que marca fundamentalmente, hermanos, entre inventos satánicos y la verdadera relación con el Creador. En cuanto al poder, autoridad en el nombre de Jesús, contra estos espíritus del mal que atormentan la vida del ser humano. Ahí es donde se muestra la verdad. Ahí es donde los demonios, hermanos, están contentos con las religiones que han inventado, porque no le pueden echar fuera. Están contentos los demonios con las pastillas que toma la persona, porque sabe que aún le va a perjudicar el cuerpo, hermano. Y no le puede sacar al demonio. No hay pastilla, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, a menos que sea creyente. A menos que sea cristiano, pero cristiano lleno del Espíritu Santo. No cristiano de nombre solamente. Yo conocí un psiquiatra cristiano, verdadero, hace muchos años, cuando vivíamos en Capital Federal, el doctor Mulkey. Doctor Mulkey era un hombre de Dios. Entonces un día le preguntamos, ¿no? Si él creía que había enfermedades mentales que la producían los demonios. Él dice, absolutamente sí. Muchos casos había tenido de enfermos mentales que se le manifestaban los demonios ahí, frente a su cara. Porque era creyente, tenía el Espíritu Santo. Y ahí es donde hay una confrontación de poderes. Ahí es donde se ve verdaderamente la verdad y la mentira. Ahí es donde se ve la revelación del cielo y la religión creada por la conveniencia de los hombres. Se dice que Mahoma estuvo viviendo en Israel, estuvo viviendo aún en un monasterio cristiano, observó la religión cristiana, observó la religión judía, estudió las Sagradas Escrituras y dijo, esto es lo que me hace falta. Porque él sabía que las tribus árabes, como siempre y hasta ahora, se matan entre ellos. Son tan violentos que se matan entre ellos. Entonces tuvo la buena idea de decir, bueno, vamos a inventar una religión de manera que una a las tribus árabes que andaban siempre matándose entre ellos. Y Satanás le puso esa idea. Y todavía siguen matando gente. Si no se matan entre ellos, matan a los cristianos, matan a los judíos. A alguien tienen que matar. Porque es un invento satánico. Así nomás. Los frutos. Jesús decía que vendrían falsos maestros, falsos profetas, falsos, pero por los frutos los van a conocer. Amén. Entonces cuando
tenemos que enfrentar al demonio y echarlo fuera. Ahí es donde se ve la verdad. Ahí es donde se ve la verdad. Ahí es donde se ve Cristo Jesús muriendo, derramando su sangre para el pecado de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Porque sabe que la autoridad que tiene Satanás es por el pecado. Pero si vos estás cubierto con la sangre de Jesucristo de Nazaret, tus pecados son perdonados. Amén. Y no hay demonio que te pueda destruir. No debería haber ningún demonio si tienes una entrega genuina de verdad a Jesús. Porque Él te va a sostener. Y en su nombre, dice, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Insiste. No te pares de insistir a pesar del rechazo de la gente. Porque, fíjese, cuando Jesús no le respondió palabra, la mujer seguía gritando. Y los discípulos, dice el versículo 23, que decían, Señor, despídela, sácala, cállala, no sé, cancela este griterío, este tormento que tenemos que nos sigue para todos lados gritando. Los discípulos verdaderamente muestran el grado de impaciencia que tenían muchas veces, ¿no es cierto? Como muchos niños le querían tocar a Jesús y ellos lo sacaban corriendo. Y Jesús le decía, no, se indignó Jesús. Dejen a los niños venir a mí. Los discípulos de Jesús, hermano, no entendían. Está bien, pero cuando ciego Bartimeo, hermano, los gritos, cuando vio, no, en realidad no vio porque era ciego, ¿no es cierto? Bueno, pero escuchó que pasaba Jesús. Gritó para que Jesús lo sanara. Y lo querían hacer callar. A esta mujer también, diciendo, despídela, da voces tras nosotros. Esa palabra, despídela, es repudiar. Repúdiala, Señor. Échala, Señor. ¿Está bien? Despídela. Porque esa misma palabra se usa para el divorcio, o sea, cortar drásticamente, quiere decir repudiar. Por eso muchas veces dice repudia a su mujer cuando le da carta de divorcio. O sea, era algo violento, cortante. Los discípulos, hermanos, le rechazaron a la mujer. ¿Y usted se cree que ella dejó de existir por eso? ¿Cuánta gente es rechazada, está bien, por alguno? Porque alguno no le saludó, porque alguno se levantó con la pata izquierda, qué sé yo qué, y ya se ofendió, ya le dolió, ya porque le rechazó, y ya no insiste más delante de Dios. No la vemos más venir a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque realmente alguien la rechazó. Esta mujer cananea, hermano, no había manera, no había forma. No había rechazo, no había ofensa que hermano, le sacara ese clamor que tenía delante de Jesús, esa insistencia que era extrema. Amén. Y usted se ofende por cualquier cosa. Porque siempre va a venir alguna persona desubicada. Siempre va a venir alguna persona que no tenga, vamos a decir, ese amor de Jesús, esa misericordia de Jesús, esa paciencia de Jesús. Pero si usted va a dejar de insistir, va a dejar de buscar a Dios, entonces ahí donde se le corta la bendición, eso póngale la firma. En realidad, amado, además de eso, Jesús le da una frase muy, pero muy fuerte. Dice que Él había venido a Israel, no a los extranjeros, ¿no? Como leímos. Versículo 26 le dice además algo fuerte. No está bien tomar el pan de los hijos. Los hijos eran los judíos. El pan de los hijos y echarlo a los perritos, a los perrillos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los extranjeros, era una cultura de aquella época, porque los judíos no criaban perros, consideraba que era un animal despreciable. No había perros en Israel, pero los extranjeros sí. Cuando pasaban de la frontera
de Israel, podemos decir, había perros. Entonces le llamaban los perros, los criaperros, y le despreciaban por eso a los extranjeros. Entonces Jesús lo que estaba diciendo, un dicho muy común en aquella época, el pan de los hijos era la liberación. Él había venido a Israel. No le iba a tirar el pan de los hijos a los perrillos. Pero bueno, la palabra que usa ahí es una palabra que no es ofensiva realmente, porque es una palabra cariñosa para referirse a los perritos. Eran mascotas, amadas, queridas. Pero obviamente que los judíos usaban otra palabra para despreciar a los extranjeros. Pero realmente la mujer no se inmutó, no dejó de insistir, ni que la tratara, no había ofensa para ella. No había ofensa, no se ofendía por nada. Y eso es lo que busca el demonio, que deje de insistir, que deje de buscar a Dios, que te ofendas por cualquier cosa, que se te apague la fe. Porque alguna persona dijo una palabra, yo recuerdo hace muchos años en Monte Carlo, tuve un problema, ¿no? Porque, no sé, una hermana había traído un adorno, ¿no? Y había uno en la iglesia, un joven, que se le burló del adorno, o ella pensó que se le burló, o ella se ofendió porque pensó que se le burlaba del adorno. Y entonces después la encontré después de mucho tiempo, y realmente era por esa ofensa. Se había apagado su búsqueda, ¿se da cuenta? Pero esta mujer no, la mujer cananea nos da un ejemplo de que lo que es la verdadera fe. Es creer que en Jesucristo realmente está el milagro. Es creer que en Jesucristo está la liberación real. Y no le pudieron hacer callar, no le pudieron ofender, no le pudieron detener. Ella siguió clamando, se postró delante de Jesús, hermano. Y verdaderamente, cuando le contesta a Jesús, pero aún los perritos comen las migas que caen de la mesa. Jesús ya no tuvo argumentos. Le dijo, mujer, grande es tu fe. Amén. Entonces, ¿cuándo Dios va a decir lo mismo de usted? ¿Cuándo? Cuando lo vea insistente, en forma extrema. Cuando su existencia no se la paga, hermano, ni el sentimiento que tiene, que no era para usted, ni que le hacían callar, ni que le rechazaban, ni que pareciera realmente que Dios no le contesta, y no le contesta, y evidentemente no le contesta. Ore por mí, pastor, que Dios a mí no me contesta, me dicen algunos. Pero cuando usted insiste, ahí es donde Dios va a aparecer y te va a decir, grande es tu fe. Entonces el Señor le concedió ese milagro. En Marcos, es interesante porque agrega otros elementos. Marcos 7, 29, le dijo Jesús, sorprendido por esta palabra, aún los perritos comen de las migas, por lo menos de lo que cae del pan de los amos. Dice, por esta palabra, fíjate qué importante la palabra, fíjate lo que venimos hablando de la fe y la palabra. Dice, por esta palabra, anda, el demonio ha salido de tu hija. O sea que Jesús envió la palabra de sanidad. Y eso ocurrió. Por esa palabra. Hermano, que Dios encuentre una palabra de clamor en tu boca de fe, una palabra de fe delante de su presencia. Que el Señor te escuche, hermano, que tenés insistencia de verdad y extrema. Que el Señor sepa que vos pensás y crees una tremenda verdad, que sin Cristo no hay solución en el mundo espiritual. Que el Señor te escuche. Va a hacer que la obra sobrenatural de Dios se manifieste.
Amén. Y cuando llegó ella a su casa, agrega Marcos, ¿no? Interesante, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en cama. ¿Por qué estaba acostada en cama? Porque evidentemente no le daba descanso el demonio. Y yo le voy a decir algo en esta noche, ya para terminar. Hay algunas personas acá, me dijo el Señor, que no tienen descanso. Ni de noche ni de día. ¿Saben por qué? Porque hay tormentos espirituales. Hay demonios que atacan de día y de noche la mente. Y no hay por qué avergonzarse. Hay que reconocerlo y buscar la liberación. ¿Y saben una cosa? Nosotros venimos a este lugar, entre otras cosas, a vencer el orgullo y a buscar delante de Dios. Y a vencer la vergüenza que muchas veces el diablo aprovecha para condicionarte, ¿no? ¿Qué van a decir tus amigotes? ¿Qué van a decir tus compinches? ¿Qué van a decir tus amigos? Que ahora buscas a Dios, que crees en Dios. ¿Qué van a decir tus parientes? Que se burlarán de vos. Hermano, yo te voy a decir algo. Si no vences esas trabas del orgullo y de la vergüenza, no serás libre de toda persecución espiritual. Pero hoy Dios quiere obrar en tu vida. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor, por favor. Y en esta noche, es una noche, yo creo, de liberación, hermano. Y la liberación es un milagro también. Por eso vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Señor. Y si hay personas acá que están pidiendo ser libre, a lo mejor el tormento no era tan extremo como la niña esa que tenía la mujer. O sí, pero verdaderamente Dios nos creó para ser liberados. ¿Saben para qué nos creó el Señor? Para tener paz. Pero paz de verdad, ¿eh? Paz de verdad. Paz de verdad. Si hay demonios que te quitan la paz, hoy es el día donde vas a ser libre. ¿Quién dice amén? Por eso oramos. Y los líderes, por favor, los ministros van a estar acá al frente. Por favor, adelántense. Porque yo quiero pedirle que mientras yo esté invocando a Dios, si usted tiene algún grado de persecución en la mente que lo oprime o la atormenta en algún grado, digo, insisto, algún demonio, no tiene por qué seguir así. Su vida puede cambiar hoy, como cambió la hija de esta mujer extranjera. Pase al frente si usted busca una liberación. Pase al frente si usted busca una paz que no está viviendo de noche, de día, que no le deja dormir. Busque la libertad y vamos a ministrar la liberación en esta noche. En el nombre de Jesús, yo tomo autoridad contra todo principado de oscuridad, contra todo poder maléfico en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero quebrar ahora en el nombre de Jesús toda potestad satánica en los aires. Espíritu del mal, suelta, 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 no tienes autoridad. Quiebro tu poder, quiebro tu poder, quiebro toda autoridad para oprimir mentalmente al pueblo de Dios. Diablo, suelta a tus hombres, suelta a estas mujeres, suelta, no tienes autoridad. Hoy te llegó el día de salir para siempre, de perder autoridad. Ahora, en el nombre de Jesús, quebranto todo poder de magia, de brujería, de hechicería, todo poder de macumba, toda ligadura de alma, de mente, toda atadura mental. Reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu
espíritu que ataca la mente, demonio de tristeza, de angustia, de depresión, de temor, de pánico. Suelta temor en el nombre de Jesús. Suelta espíritu del mal. Cae por tierra ahora. Cae por tierra ahora. Quiebro ese poder maléfico en el nombre de Jesús. Quiebro ese poder satánico en el nombre de Jesús. En esta noche se rompe una atadura. Reciba la paz. Reciba la libertad. Reciba la victoria. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres libre en este día. Tú eres liberado, tú eres sanado. Recibe la bendición de Dios. Recibe, se quiebra esa atadura, esa ligadura satánica se rompe en el nombre de Jesús. Espíritu generacional, herencia espiritual, suelta, sal fuera. Quiebro ese poder satánico en el nombre de Jesús. Se rompe toda autoridad diabólica, se rompe toda autoridad satánica, y en el nombre que es sobre todo nombre, reprendo a Satanás, hombre fuerte de esta región. Suelta ahora. Cae por tierra, cae, el demonio cae. Todo poder satánico se rompe en el nombre de Jesús. Cancelo, prohíbo que Satanás siga operando en esta gente. La bendición del cielo tome control de esta gente. Estos son llamados, estos son elegidos, estos son escogidos por el Señor para escribir sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Reciba la libertad ahora, reciba la bendición ahora, reciba cambio, reciba transformación, reciba el Espíritu Santo, reciba poder de Dios. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Recibe libertad, recibe liberación, recibe poder de Dios ahora. Obra Padre, obra con gran autoridad. Quiebro toda potestad satánica que aún quiere enfermar la mente, el cuerpo, el alma. Ahora suelta espíritu del mal, suelta influencia satánica. Ahora toda influencia diabólica se quiebra en tu alma, se quiebra en tu vida, se quiebra en tu mente. Rompo esa autoridad satánica. Yo declaro que mis hermanos son bendecidos. Digan conmigo lo que han pasado aquí al frente al altar. Digan conmigo: Señor Jesucristo, tú eres el único. Tú eres el único. Señor Jesús. Digan conmigo, no les escucho, Señor Jesús. Tenga una insistencia extrema, hermano. Señor Jesús, libra mi alma, libra mi mente, libra mi cuerpo de toda influencia, de toda atadura, de toda maldición, de toda herencia espiritual que he recibido de mis antepasados. En el nombre de Jesús, en este día soy libre. En el nombre de Jesús soy libre. Dígalo, soy libre. Hoy es mi día. Hoy es el día de mi liberación. Hoy se quiebra todo poder de magia, de brujería en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Tú eres mi libertador. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.